La guerra de Troya. ¿Mito o realidad? Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos hemos contado historias para explicar el mundo. Historias de amor y de odio, de héroes y de traidores, de guerras que marcaron el destino de los pueblos. Pero entre todas esas narraciones épicas que nos han llegado de la antigüedad, pocas tienen tanta fuerza, tanta magia y tanto misterio como la guerra de Troya. Una guerra que, según la tradición, duró 10 años. Una guerra en la que combatieron los guerreros más grandes de la historia griega: Aquiles, Héctor, Ulises, Áyax y muchos otros. Una guerra donde los dioses del Olimpo bajaban a luchar, inclinando la balanza del destino. Pero la gran pregunta sigue viva. Miles de años después, ¿fue realmente la guerra de Troya un acontecimiento histórico o tan solo una hermosa y trágica leyenda? Hoy viajaremos al corazón de ese mito. Caminaremos por las murallas de Troya, escucharemos los versos de Homero, entraremos en las excavaciones arqueológicas del siglo XIX y exploraremos las teorías modernas que intentan descifrar lo ocurrido. Prepárate, porque lo que descubrirás es una historia que no solo habla de una ciudad perdida, sino de la delgada línea que separa la realidad del mito. Todo comenzó, dicen las leyendas, con una simple manzana. En la boda de Peleo y Tetis, padres del futuro héroe Aquiles, los dioses se reunieron en el Olimpo. Todos estaban invitados, menos una: Eris, la diosa de la discordia. Ofendida, lanzó entre los comensales una manzana de oro con la inscripción: para la más bella. 3 diosas reclamaron el fruto Hera, reina de los dioses: Atenea, diosa de la sabiduría, y Afrodita, diosa del amor y la belleza. Incapaces de decidir quién merecía el título, pidieron a Zeus que eligiera. Pero Zeus, astuto, no quiso enemistarse con ninguna de ellas. Así que encargó a un mortal, el príncipe troyano Paris, que decidiera. Cada diosa ofreció un soborno tentador. Hera prometió poder político. Atenea le ofreció gloria y sabiduría. Y Afrodita le ofreció algo aún más irresistible: el amor de la mujer más hermosa del mundo. Paris eligió a Afrodita, y con esa elección, sin saberlo, condenó a su ciudad. La mujer más bella del mundo era Helena de Esparta, esposa del rey Menelao. Y cuando Paris viajó a Esparta, Helena terminó en Troya. Algunos dicen que fue raptada, otros que lo siguió voluntariamente. Pero el resultado fue el mismo: una afrenta que los griegos jamás perdonarían. Menelao pidió ayuda a su hermano Agamenón, rey de Micenas, y este convocó a todos los reinos griegos, recordándoles un antiguo juramento: proteger el matrimonio de Helena contra cualquiera que intentara separarla de su esposo. Así se formó la mayor expedición militar del mundo micénico. Decenas de reyes, miles de guerreros, todos reunidos bajo una sola causa: marchar contra Troya. La guerra de Troya no fue solo un conflicto bélico, fue el escenario donde los héroes más grandes de la mitología griega se enfrentaron. Aquiles, hijo de Tetis, casi invulnerable, el guerrero más temido de todos. Ulises, rey de Ítaca, famoso por su ingenio y su astucia. Áyax el grande, gigante en combate, fuerza bruta contra los troyanos. Agamenón, líder supremo de los ejércitos griegos. Y del lado troyano, Héctor, príncipe de Troya, noble, valiente, defensor de su pueblo hasta la muerte. La guerra, nos dicen los poemas, duró 10 años. 10 años de batallas, asedios, duelos y traiciones. Uno de los episodios más célebres fue la disputa entre Aquiles y Agamenón. El rey griego, arrogante, ofendió al héroe al arrebatarle a una esclava como botín de guerra. Aquiles, humillado, se retiró del combate. Sin él, los griegos comenzaron a perder terreno. Fue entonces cuando Héctor, el más noble de los troyanos, brilló en el campo de batalla. Pero el destino es cruel. Para devolver a Aquiles a la guerra, los dioses permitieron que su amigo Patroclo muriera a manos de Héctor. Lleno de furia, Aquiles volvió al combate y buscó venganza.
El duelo entre Héctor y Aquiles fue uno de los momentos más intensos de toda la epopeya. Frente a las murallas de Troya, los dos se enfrentaron en combate singular. Héctor luchó con honor, pero cayó bajo la fuerza del griego. Aquiles, en su rabia, arrastró el cuerpo del príncipe alrededor de la ciudad, una humillación que marcó para siempre la tragedia de Troya. La guerra parecía interminable. 10 años de asedio habían agotado a griegos y troyanos, pero fue entonces cuando la astucia cambió el curso del destino. El rey Ulises ideó un plan: construir un enorme caballo de madera, fingir que era una ofrenda a los dioses y retirarse fingiendo que abandonaban el asedio. Los troyanos, al ver el caballo, dudaron. Algunos aconsejaron destruirlo, otros llevarlo a la ciudad como símbolo de victoria. Finalmente, decidieron introducirlo dentro de las murallas. La noche cayó sobre Troya. El pueblo celebraba el fin de la guerra. Pero dentro del caballo, ocultos, estaban los mejores guerreros griegos. Cuando todos dormían, salieron, abrieron las puertas de la ciudad y dejaron entrar al ejército que había regresado en secreto bajo la oscuridad. El saqueo fue brutal. Troya ardió. Sus habitantes fueron masacrados o esclavizados. Helena volvió a Esparta, aunque su destino sigue siendo objeto de debate. Y con la caída de Troya terminó una era, pero comenzó una leyenda eterna. Durante siglos, muchos pensaron que la guerra de Troya era solo un mito literario, una historia inventada por Homero para hablar de honor, destino y gloria. Pero en el siglo XIX, un hombre cambió la perspectiva. Heinrich Schliemann, convencido de que la historia tenía un núcleo real, estudió los textos de Homero y viajó a Turquía. Allí, en una colina llamada Hisarlik, comenzó a excavar. Y lo que encontró sorprendió al mundo: los restos de una ciudad antigua, con murallas ciclópeas y vestigios de incendios. Schliemann afirmó que había encontrado Troya. Con el tiempo, otros arqueólogos confirmaron que en ese lugar hubo varias ciudades superpuestas, destruidas y reconstruidas a lo largo de los siglos. Una de ellas, Troya Sepne, del siglo XIII a.C., mostraba señales de destrucción violenta. ¿Coincidía la fecha con los relatos de Homero? Sí. ¿Era la prueba definitiva de la guerra? No del todo, pero era suficiente para alimentar la teoría de que detrás del mito había una realidad histórica. Hoy, la mayoría de historiadores coinciden en que probablemente hubo un conflicto real en Anatolia entre griegos micénicos y poblaciones locales. No fue exactamente como lo narró Homero, lleno de dioses que bajaban del Olimpo y héroes invulnerables, pero sí una guerra por el control de rutas comerciales y territorios estratégicos. El estrecho de los Dardanelos, cerca de donde estaba Troya, era un paso fundamental para el comercio entre el Mediterráneo y el Mar Negro. Quien controlara Troya, controlaba también ese tráfico. Así que la guerra, en lugar de ser un simple rapto romántico de Helena, pudo haber sido un conflicto político y económico, transformado con el tiempo en una epopeya poética. Más allá de si la guerra fue real o no, Troya marcó la cultura occidental para siempre. Inspiró a poetas como Virgilio en la Eneida, donde narró la huida de Eneas y el origen mítico de Roma. Inspiró a dramaturgos, pintores, escultores y cineastas durante siglos. Y aún hoy, el término caballo de Troya se usa para hablar de engaños y trampas que se introducen en el corazón del enemigo. Pero sobre todo, Troya nos recuerda que la frontera entre mito e historia es difusa, que a veces los relatos nacen de hechos reales, pero se transforman en algo más, en símbolos eternos de la condición humana. La guerra de Troya fue, al mismo tiempo, un conflicto real y un mito inmortal. Real, porque hubo ciudades, batallas y rutas comerciales en disputa. Mito, porque los dioses, los héroes invulnerables y las pasiones desbordadas forman parte de una narrativa más grande que la vida misma. Quizás nunca sepamos cuánto de verdad y cuánto de ficción hubo en los versos de Homero,
Pero lo cierto es que, miles de años después, seguimos hablando de Troya, de Helena, de Aquiles y de Héctor. Porque en el fondo, Troya no es solo una ciudad perdida, es el reflejo de nuestros sueños, de nuestras guerras, de nuestra obsesión por la gloria y de nuestra tragedia eterna. Troya puede haber caído en llamas, pero su historia nunca se extinguió. Y mientras sigamos preguntándonos si existió, seguirá viva entre mito y realidad. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete para más. No olvides activar la campanita.